Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar nuestro retiro espiritual. Hemos estado meditando un retiro que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su pasión y está ubicado en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan. Ayer vimos capítulos 13 y 14. Quisiera hacer un breve resumen a través de algunas figuras que nos pueden ayudar, como es tres figuras como son Judas, Pedro y el mismo apóstol San Juan. Pienso que todos de alguna manera nos identificamos con Pedro. Pedro, pues siempre dispuesto a hacer muchas cosas. Dice, yo no te voy a negar. Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. A veces somos como Pedro nosotros. Tal vez hoy pudiéramos identificarnos con alguno de ellos más. Judas, todos lo sabemos, ¿verdad? Él dejó entrar al diablo en su corazón, se dejó tentar por el mal y pues traicionó a Jesús, vino un arrepentimiento y se ahorcó. Mucha gente hoy en día también se está ahorcando en situaciones. La culpabilidad, nada menos, pues esta situación que estamos viviendo actualmente, esta contingencia a nivel mundial, hace que mucha gente pues piense en soluciones muy duras, muy difíciles, como es hasta un suicidio, ¿verdad? De hecho, ya por allí hemos detectado algunas personas con estos síntomas y gracias a Dios se está trabajando. Dios y su misericordia infinita son mayores que cualquiera de nuestros pecados. Entonces está Pedro, Judas y bueno, está San Juan, que también de alguna manera está con Jesús, es el más pequeño del grupo y lo curioso ahí dice que es el discípulo a quien Jesús amaba. Esto es muy, muy significativo. De hecho, en el capítulo 13 que acabamos de ver, San Juan, el discípulo amado, estaba recostado en el pecho de Jesús, estaba como escuchando su corazón. Es una manera simbólica de entender este pasaje. Pedro, sabiendo que tenía pues cercanía con Jesús, le dice, pregúntale quién es el que lo va a negar. Yo creo que en San Juan podemos encontrar mucha enseñanza. San Juan nos enseña a estar escuchando al Maestro, escuchar el corazón de Jesús. En este tiempo de dificultad, yo creo que necesitamos muchos Juanes, necesitamos muchos que de verdad nos pongamos a escuchar el corazón de Jesús. Por un lado tenemos muchas voces que nos dicen cosas negativas, noticias, que por cierto, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, que no es bueno que nos atiborremos de tanta noticia negativa. Ciertamente está ocurriendo, pero no le metamos más gasolina a una situación como esta. Entonces vamos a mantenernos a cierta distancia, sí mantenernos informados porque es importante, pero sobre todo noticias de calidad. El mismo responsable de la Organización Mundial de la Salud, en un mensaje que da, dice, no vean tantas noticias. Y bueno, pues es algo que nosotros, no solo noticias, sino también tantos medios que hoy tenemos, ¿verdad? El hombre de hoy pues está súper avanzado en la era digital, avanzadísimo en las telecomunicaciones, pero tan lejano unos de otros y tan lejanos a veces de Dios. Bien, pues seamos como San Juan, escuchando más al corazón de Jesús. No nos desesperemos como Judas, no nos ahorquemos en estas situaciones. Siempre hay un camino, siempre está la misericordia de Dios. Y lo mismo, ¿verdad? En Pedro podemos aprender que esas lágrimas que él vertió, que él derramó, son de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Siempre habrá un lugar para el arrepentimiento. Estos días que estamos pues meditando, busquemos pues acercarnos a Jesús en uno de estos 3 apóstoles o tal vez en los 3, ¿verdad? Yo en lo personal agarro un poco de los 3, tal vez más me identifico más con Pedro. ¿Ustedes con quién se identifican? Bueno, se los dejo ahí de tarea. Esto es un resumen de lo que vimos en el día de ayer. Estamos hoy en el capítulo 15
sigue esta reunión de Jesús con los discípulos hablando de cosas muy interesantes, muy profundas, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Aquí en este capítulo 15, versículo 1, está: yo soy la vid verdadera. Quisiera decir, porque tal vez esto sea tema para otra ocasión, que antes de esto ya hubo 6 veces que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy la resurrección y la vida. Después, número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, que ayer vimos, y hoy yo soy la vid verdadera. La vid para el pueblo de Israel siempre ha tenido un significado muy grande. Las uvas, la viña, en sí mismo la vid. Y nos pone este ejemplo para que nosotros entendamos la importancia de estar unidos a Jesús. Él es la vid. Dice: toda rama que no da fruto, en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Aquí hay un tema bien importante, esto de que todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Estamos hablando aquí de purificación, estamos hablando de un tiempo de corrección, de un tiempo de poda. Yo creo sinceramente que estamos viviendo ahorita un momento de corrección de parte de Dios. Mucha gente no quiere verlo así, inclusive algunos jerarcas o gente de mucha autoridad espiritual. Y enfatizamos, sí, el amor de Dios, y yo también, yo creo que es lo más importante. Pero el amor de Dios a veces también se manifiesta en corrección. Y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque si no hay una corrección, entonces no hay un arrepentimiento, y mucha gente no vamos a aprender la lección. Si nos arrepentimos de corazón, como dice en la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 14, del 12 al 14, dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y se arrepiente y abandona sus malos caminos, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Yo creo que es un tiempo, hermanos, de verdad, empezando por nosotros, pedir eso, que Dios nos dé un arrepentimiento sincero, y también pedir por la humanidad, pedir por muchos hermanos cristianos que, como dicen las abuelitas de mi pueblo, ¿verdad?, las viejitas de mi pueblo, ven la tempestad y no se hincan. Siguen todavía en una situación pues sin acercarse a Dios sinceramente. Vamos a los demás versículos. Quiero decirles que este capítulo 15 se repite mucho la palabra producir frutos, 7 veces producir fruto. Cuando el número 7 lo encontramos en la Biblia, significa plenitud, es decir, que Dios de alguna manera nos quiere dar a entender que el propósito por el cual vinimos a este mundo es dar fruto, un fruto que permanezca, y un fruto en plenitud, no solamente así medianamente. Dios quiere que demos fruto en abundancia y que ese fruto permanezca. Pero para dar fruto nosotros necesitamos permanecer en Dios. De hecho, este verbo permanecer va a estar también 7 veces aquí en este capítulo. Permanecer, ¿de qué manera podríamos permanecer en Dios? ¿Cómo permanecer? Es una pregunta que podemos hacernos. Sin lugar a dudas, pues un medio básico, importante, esencial, pues es la oración. La oración es como nuestra respiración. Respiramos, oramos, es como respirar, que nuestros pulmones agarren aire. Es un tiempo muy importante para orar. La palabra de Dios también nos hace permanecer, y definitivamente por los sacramentos, ¿verdad? Para los que tenemos esa fe profunda en los sacramentos, es un modo de permanecer. Ahorita que no estamos con el sacramento por antonomasia, que es la Eucaristía, que no lo estamos recibiendo, bueno, comulguemos espiritualmente, y sobre todo también pues la palabra de Dios, ¿verdad? Así la tenemos a la mano. Una invitación muy grande para mantenernos unidos, permanecer unidos, porque si como dice aquí, una rama o un sarmiento de los que portaban las uvas está separado del tronco de la vid,
pues todos sabemos que una rama de un árbol cuando se corta y se queda por ahí algunos días, pues estará verde algún momento, pero después va a secarse. Y así será nuestra vida. Y esa es una invitación a permanecer por eso, ¿verdad? Permanecer unidos al Señor para dar fruto, fruto abundante, fruto que permanezca. Dice Jesús en el versículo 5, insistiendo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada, nada. ¿Cuánta gente hoy, hermanos y hermanas, está viviendo su vida sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios? Mucha gente dice, gracias a mí, gracias a mis habilidades, a que yo soy muy buenillo, muy buenilla, gracias a todas mis cualidades físicas y demás, y morales tal vez, se hacen las cosas, ¿verdad? Dice, yo estas cosas me las merezco, ¿verdad? Porque yo he trabajado, porque he hecho, porque he dado. Sinceramente, sin Dios no tendríamos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Yo creo que este momento que estamos viviendo como humanidad, ahora sí que lo mismo el rico que el pobre, ¿verdad? Pues delante de Dios reconocemos nuestra vulnerabilidad, que somos vulnerables. Mucha gente tenía planes para salir, vacaciones, todo, ¿verdad? Y de un día para otro los planes han cambiado. Es por eso que Jesús nos llama a vivir buscando el reino de Dios, su justicia cada día. No se preocupen por el mañana, qué comerán, qué beberán. Enfóquense en el presente, enfóquense en el reino de Dios, nos dice Jesús. Bien, sigue este tema de dar fruto. En el versículo 7 habla de seguir dando fruto. Pidan, y si dice aquí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Como estamos, como les digo, con este tema del fruto, me viene a la mente este texto de Gálatas, los frutos del Espíritu, capítulo 5, versículos 19 al 20, por aquí lo tengo. Va a hablar de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Vamos a hacer una autoevaluación en esta reflexión espiritual que estamos haciendo, a ver qué frutos tenemos todavía nosotros. Esperemos que prevalezcan los del Espíritu, dice así. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odio, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismos, y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Sigue una lista allí, pero dice cosas semejantes, como diciendo etcétera, ¿verdad? Les he dicho y se lo repito, dice San Pablo, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, es alegría, es paz, es comprensión de los demás, tener comprensión hacia los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En el griego, la palabra enkrateia, que se traduce como dominio propio, se refiere a un dominio propio precisamente en el área sexual. En los versículos anteriores, cuando habla de fornicación, utiliza la palabra porneia. Por aquí tengo mi Nuevo Testamento en griego. Pues no es el caso, ¿verdad?, ahorita meternos a ver cada palabra, pero sí que sepan que este dominio propio se refiere a un dominio propio a tus emociones, referente al área de la sexualidad. Y todo eso pues se lleva en un proceso, ¿verdad?, que solamente el Espíritu Santo puede irnos guiando y conduciendo. Bien, regresamos a nuestro texto. Eso de los frutos en abundancia, pues sobre todo eso, ¿verdad? La paz, la alegría. Como ya decía, aquí en este capítulo, la palabra alegría también se repite 7 veces. Es decir, que necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese don de ser personas alegres,
de ser gozo. Una cosa es las carcajadas y risotadas, que bueno, cada quien, ¿verdad? Pero la alegría va más conectada con lo que es el gozo de la salvación, del sentirse perdonado por Dios, amado por Él. Como dice Jesús, que el que más ama es el que más se le ha perdonado, el que más ha experimentado ese perdón. Entonces, por lo mismo, no nos desanimemos. Los que somos pecadores, reconocemos nuestros pecados, podemos experimentar una alegría grandísima cuando nos sabemos salvados por Dios. Miren, hay una cosa aquí que a mí me llama la atención muy fuerte, porque enseguidita, ya en el versículo 23 de este mismo capítulo, me voy a ir un poquito hacia allá, cuando Jesús habla de que dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y habla también en el versículo 18, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. El mundo, la palabra cosmos que utiliza aquí, en este sentido tiene una acepción o un significado de mundo como un sistema de valores contrarios al reino de Dios, donde Satanás pues es el príncipe de este mundo. Jesús mismo lo reconoce como el príncipe de este mundo, que está moviéndose y de alguna manera generando rebeldía contra Dios, contra sus mandamientos y contra la manera de vivir de Dios. Inclusive pues a los que se acercan a Dios, pues Él y su manera de trabajar su sistema ridiculiza a los cristianos. Tú que eres tan santo, tú que eres tan monaguillo, tan sacristán, etcétera, etcétera. Es una serie de ataques. Yo lo que quiero llegar es que a veces los que odian a Cristo, los que odian a Dios, sí es muy notorio que sea gente pues contraria a Dios, la gente que está muy apegada al dinero, a las cosas pesadas de este mundo, ¿verdad? Que ha matado, que ha robado. Pero lo más doloroso para Dios es la gente que es gente de iglesia, y a veces son los profesionales de la religión. Porque recuerden, Jesús, a quien se dirigió y con quien más tuvo problemas serios fue con los líderes religiosos de su tiempo, que sinceramente odiaban a Jesús, por eso lo mataron. Reflexionemos, hermanos, si en nosotros no hay un cierto odio a Jesús, un cierto resentimiento. Hay mucha gente resentida con Dios que es cobarde y no lo dice abiertamente, pero en realidad odian a Jesús. Odian a Jesús y porque tal vez sienten que les pone cargas, pero los mandamientos de Dios no son pesados, porque los mandamientos de Dios se hacen por amor, porque nos gusta servir a Dios. Y desafortunadamente en muchas vocaciones, o algunas vocaciones, quisiera decir pocas, pero sinceramente sí, yo creo que muchas en el servicio de Dios, en las diferentes iglesias, no hablo de una concreta, a veces lo han hecho más por un deber moral, porque les tocaba, pero no se han dejado amar por Dios. Y tienen un cierto odio a Dios, pero son cobardes y no lo dicen directamente. Y a veces se ataca a Dios, se ataca a los cristianos, a los que tratan de vivir más fielmente las cosas de Dios, servir a Dios. Y muchas de lo podemos ver, es algo que se repite constantemente en la historia de la salvación y en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Los pequeños, los sencillos, la gente que a veces no se daba ni un cacahuate por ellos, Dios los escoge y van haciendo camino y manifiestan pues la voluntad de Dios. Muchas de las apariciones de Nuestra Señora, de la Virgen, a veces siempre ha sido gente bien sencilla, y los primeros en oponerse, ¿quiénes son? Satanás y la jerarquía, muchas veces. Y yo creo que cuando Jesús vino en ese tiempo, los tiempos no han cambiado hoy, en este tiempo mucho. Ojalá, ¿verdad? Yo me equivocara, pero pareciera que no han cambiado demasiado. Tengamos cuidado pues de no hacernos profesionales de la religión. Y no lo digo solo para los obispos, sacerdotes, ministros que estamos sirviendo a Dios. No solamente me tiro a mí mismo, sino también muchos laicos. A veces hay laicos que
son hasta a veces más duros que los mismos jerarcas o sacerdotes, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad?, situaciones así que apenas les dieron un pequeño ministerio ahí en la iglesia, o grande, según, y ya están ahí regañando a la gente, no haga así, hínquese, arrodíllese, póngase así, póngase así, vístase así. Tenemos que tener mucho cuidado porque de alguna manera nos convertimos en guardianes, policías, y lo más triste, en gente que odia a Dios y que odia a los discípulos de Jesús. Vamos pues a ir terminando nuestra meditación. Quisiera esta parte de que me pasé y que quiero retomarla. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y dice, ustedes son mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí del Padre. Bueno, este tema de la amistad es un tema precioso. Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Yo creo que en estos tiempos que vivimos, tener amigos verdaderos, entrañables en el Señor, es el tesoro más grande. Si por algún motivo esta cosa se acentuara y quedara, yo creo que las amistades, podemos perder muchas cosas, pero lo que no queremos perder es pues las amistades, y sobre todo la amistad con Jesús, que nos enseña a ser amigos de los demás. Esperemos en Dios que no se llegue mucho. Estamos orando y yo los invito a que continuemos orando a Dios fuertemente. Me impactó mucho que algunos presidentes de Latinoamérica están orando, el presidente de Panamá, Guatemala, inclusive invitando a un ayuno y oración para que esto termine. El de Paraguay, no estoy seguro si la presidenta de Ecuador, por al menos 5 presidentes, y bueno, el presidente de este país, Donald Trump, que mucha gente lo critica. Yo honestamente también algunas veces lo he criticado, pero una cosa bien importante es que él ha citado para un día de oración, el pasado 15 de marzo, y no solo esa ocasión, en muchas ocasiones ha manifestado que solamente el poder de Dios es el único que pudiera detener esta situación, y no solo esto, otras situaciones en el mundo. Vamos a terminar con un momento de oración, pidiéndole a Dios que pues podamos ser amigos de Él, y sobre todo que nos dejemos amar, que sepamos escuchar el corazón de Dios. No escuchemos tanto las cosas negativas, sino aprendamos a escuchar a Dios. Estos días de Semana Santa, que sea un retiro, tratando de concentrarnos en escuchar a Dios, en su palabra, y cosas, bueno, que también, como dice San Pablo, todo lo que es noble, lo que es agradable, lo que es justo. Yo sé, muchas veces, sobre todo con familia, no se puede estar todo el día oyendo la misa o la Biblia, ¿verdad? Que en sí es muy bueno. Pero bueno, hacer cosas que de alguna manera nos ayuden. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos llenes de tu amor. Te damos gracias porque nos has hecho tus amigos. Te damos gracias porque no somos nosotros quien te hemos elegido a ti, sino has sido tú quien nos ha elegido a nosotros para que vayamos y demos fruto. Nos has repetido fuertemente hoy, Señor, que quieres de nosotros fruto, y un fruto abundante, porque tú nos das tu espíritu, el espíritu que nos da la capacidad de producir esos frutos de alegría, de bondad, de gozo, de misericordia, de dominio propio. Te recibimos, Jesús, y recibimos tu Espíritu Santo en esta noche. Invocamos tu presencia, tu sangre preciosa sobre toda esta humanidad. Que tu gloria cubra la faz de la tierra, Señor. En estos días que nos preparamos para la Pascua, que veamos, Señor, esa sangre preciosa derramada en la cruz, la veamos una vez más hecha una realidad, cubriéndonos del poder del enemigo, así como los israelitas se cubrieron sus puertas con esa sangre preciosa. Nosotros por fe hoy nos cubrimos con esa sangre que nos lava, que nos purifica, y en fe, Señor, nos declaramos libres de toda enfermedad, no solo del virus, sino también toda enfermedad de virus, de odio, de envidia, de resentimiento, odio a ti, Señor, tal vez, odio a los demás, a los que tratan de llevar una vida justa. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, nos bendiga a todos,
Y mañana nos vemos nuevamente. Seguiremos con el capítulo 16. Léanlo, por favor. Lean 16 y 17. Vamos a seguir adelante. Buenas noches.